Hola a todos. En este vídeo vamos a ver la primera parte de las transformaciones de falda. Para empezar con nuestras transformaciones, cogeremos el patrón base de la falda. Antes de industrializar, poner los centímetros de costura y marcar simplemente el trazado base. Vamos a empezar con la falda tubo y la falda evasé. La falda tubo simplemente habría que meter en la línea del bajo hacia adentro. Aquí hay que tener cuidado, según el material que utilicemos, meteremos una medida u otra. Normalmente tenemos que utilizar o tejidos elásticos o poner abertura a la falda, bien por los lados, bien por delante o bien por atrás, porque va a ser más estrecha que nuestra falda recta y a lo mejor si metemos mucho nos dificulta a la hora de caminar. Siempre que marquemos abajo, vamos a unir con el punto de cadera. De este punto hacia arriba, en este tipo de faldas, no cambia. Es desde esta intersección, desde la bajada de cadera, hasta la línea del bajo. De esta forma uniría así. Una medida estándar que podéis utilizar es 1,8 centímetros. Para la falda de base sería lo mismo pero hacia afuera. Algo a tener en cuenta a la hora de realizar estas transformaciones. Cuando hacemos una falda recta, visualmente, si alguna de vosotras ya la probó, os habréis dado cuenta que queda el efecto de un poco tubo. Entonces, si damos muy poco evasé, la falda nos va a parecer recta. Cuando es el evasé no se pone en 1,8. No os aconsejo poner menos de 2,5 si queréis que se note el evasé. Y yo personalmente no pondría menos de 3. Volvemos a partir del punto de la cadera. Veis que sale hacia afuera, aquí incluso me parece que es poco. Esto a la hora de realizar la falda os va a parecer recta. Yo creo que tenéis que sacar un poco más. Aquí como estoy funcionando a escala no sé calcular bien los centímetros de costura. Pero si os la uno aquí ya veis que coge mucho más forma de base. Yo ya os digo que menos de 3 centímetros no pondría. Que 3 significa en realidad 6, porque lleváis 3 en el delantero y 3 en el trasero, con lo cual al final estáis dando 6 a la derecha y 6 a la izquierda. A la hora de realizar un evasé, tenemos que subir un pelín aquí, porque si no, esta zona va a coger un poco más de bies y a la hora de caer va a quedar un pelín más larga. Entonces cogeríamos y lo uniríamos curvo con la línea recta. Normalmente subimos 1 centímetro. Luego realmente si hacéis una prueba, pues veis si necesita quitar un poco más o sacar un poco más. Pero como siempre dejamos 3 en el bajo, no hay ningún problema porque si tenéis que modificar algo tenéis 3 centímetros de margen. Pero normalmente se sube 1. En la tubo, por ejemplo, ni se sube ni se baja, porque visualmente ya queda recto. Entonces estas serían la falda tubo y la falda de base. Aquí siempre vamos a seguir utilizando esta línea como hilo. No cambia absolutamente nada. La forma de cortar la falda es la misma. Lo único que tengáis en cuenta que se parte siempre del punto de la bajada de cadera y trabajamos sobre la línea del bajo. A la hora de modificar la cintura, porque algunas me habéis dicho que os gusta la cintura más abajo. Vale, el patrón, nosotros la medida de cintura que tomamos es en la parte más estrecha del cuerpo. Es verdad que algunos me decís que la queréis más abajo y soléis tender a medir directamente más abajo. Yo os recomiendo que midáis la parte más estrecha y hagáis el patrón y a partir de ahí modifiquéis para bajar la falda. Porque si partís directamente sobre esta medida, esta curva cambia. Entonces es mejor que hagáis la curva entera hasta vuestra parte más estrecha y después cortéis. Para modificar la altura de cintura, lo único que hay que hacer es bajar o subir.
a la hora de bajar, por ejemplo, como hicimos con la vista. Esto ya va a gusto. Claro, donde la queráis tenéis que volver a medir vuestra bajada de cadera desde donde la queráis. Y la ponéis de ahí hacia arriba. Acordaros siempre que la vamos a señalar en las zonas rectas y luego hacer la línea. Aquí la voy a hacer un poco a ojo porque cada uno va a necesitar una medida. Según donde la queráis, a lo mejor tenéis que bajar 3 centímetros o tenéis que bajar 10. Simplemente sería suprimir entonces esto y cortaríais la falda desde esta línea hacia abajo. Cortaríais, bueno, aquí dejaríais el centímetro a la hora de industrializar, pero el resto es lo mismo. Cambia un poco cuando lo que hacemos es subir la cintura, porque esta línea no puede seguir así. Se supone que esta es vuestra parte más estrecha, con lo cual aquí ya debería salir. Esta sí que os aconsejo esperar a tener el cuerpo si la queréis hacer, porque con el cuerpo es más fácil, porque lo colocáis y ya sabéis dónde tenéis que poner esa línea. A la hora de unir el cuerpo, aquí vais a tener una medida de pecho que va a venir en línea recta aquí, entonces ya vais a saber hacia dónde cortar. Aquí si por ejemplo pusiésemos la misma distancia de abajo, nos quedaría así. También en el cuerpo vais a tener la misma pinza, pero cierra hacia arriba. Así. Entonces yo, si queréis hacer una de cintura alta, esperaría tener el patrón de cuerpo, que nos queda muy poco, porque en cuanto acabemos esto nos ponemos con él. Entonces simplemente lo colocaríais aquí encima y calcaríais esa distancia. Después aquí dejaríais el centímetro de costura normal como en la otra, por ahí por los laterales y listo. Y eso serían nuestra cintura alta y nuestra cintura baja. Para hacer cinturilla usaríamos el mismo proceso, ¿vale? Sería partiendo de la falda base, que sería esta, separaríamos, o sea, haríamos una línea donde queríamos la cinturilla, si queremos 3 centímetros a 3, si queremos 4 a 4, si queremos 5, eso ya va a gusto. Haríamos la línea y la separamos por esa línea, de forma que esto queda como cinturilla y esto queda como falda. Sería lo mismo que hicimos en la vista, pero en lugar de ir por dentro, aquí separamos y van a ser piezas independientes. La vista, visteis que es primero la falda entera y luego esta pieza. Aquí sería esta pieza y esta. Sería como el forro. Esta sería nuestra cinturilla y la única cosa que tiene es que tiene que ir 2 veces porque va por fuera y por dentro. Y la tela de la falda se coge entre las 2 capas. La cinturilla la vamos a dar en el pantalón, así que quien no la sepa hacer que no se preocupe porque vamos a aprender a hacerla. Así que no habría problema. Esto sería simplemente para que supieseis cómo marcar y despiezar una cinturilla. La única diferencia con la vista es esa. La vista es una pieza entera y la vista. Y esto es la parte de arriba y la parte de abajo. Es la única diferencia que tiene. Una de las transformaciones más comunes son los costadillos. Para hacer un costadillo tendremos que tener en cuenta la medida que tenemos del centro de la falda al centro de la pinza. Esa misma medida la vamos a poner en la línea del bajo. Yo aquí, por ejemplo, tengo 25 a escala, ¿vale? 25 no son reales. Pero bueno, pondría la misma medida aquí abajo. Y sería unir con el centro de la pinza. ¿Vale? Los costadillos son una costura de arriba a abajo, me da igual en una falda que en un pantalón que en un vestido. Van de arriba a abajo. Esto quiere decir que aquí hay 2 piezas. Hay esta y hay esta. Como os decía en clase, por ejemplo, si queréis esta parte de rojo y esta de rosa, o esta de azul y esta de negro, o blanco, me da igual. O simplemente, visualmente, normalmente en una falda no cambia tanto, pero sí es verdad que en los cuerpos se estilizan más los costadillos, los cuerpos o los vestidos,
estilizan más los costadillos que hacer una pinza. Eso también puede ser útil si las pinzas, por ejemplo, a la hora de coser aquí abajo os suele quedar huevito, que a veces pasa, según la tela también que trabajéis. A lo mejor no queréis que quede, pues hacéis directamente el costadillo y disimula bastante más. Sería de arriba a abajo, o sea, vamos a cortar. La falda va a ser en 3 piezas porque vais a tener este costadillo y la pieza central que vamos a seguir cortando la doble. Entonces, la pinza se respeta y no se mueve, ¿vale? Que hay gente que me pregunta si la hay que abrir hasta abajo. La pinza no se abre hasta abajo, simplemente vosotros cortaríais. Voy a acercaroslo un poco. Cortaríais por esta línea y bajaríais. Y esta otra por esta línea y bajaríais. Es decir, esta parte del medio desaparece. Vosotros cerráis la pinza cuando coséis este lado con este. Es más fácil porque os ahorráis el trabajo de la pinza, pero claro, es más trabajo a la hora de cortar y de montar la falda. Entonces, normalmente ya os digo que se usa por una cuestión estética cuando hablamos de falda. Simplemente sería, o sea, os quedaría esta pieza así, a ver si se ve bien, y hacia abajo, aquí os la estoy exagerando, no queda tan pronunciada, y otra así. Daríais centímetros de costura aquí y uniríais. Aquí normalmente, como suele quedar pico, para que nos pase lo del huevito, se suele con la línea curva dar un poco de curva y así ya os queda súper suave. Todas estas transformaciones que os estoy enseñando se pueden hacer juntas. Por ejemplo, si queréis una falda de base y la queréis con costadillo, o queréis una falda tubo y la queréis con costadillo. A la hora de hacer una falda tubo también podéis utilizar ese truco. Metéis un poco aquí y metéis un poco aquí. Si metéis sería simplemente señalar a los lados y unir. Yo aquí lo uniría directamente con esta, no con la línea de cintura, porque si no os va a quedar así y al final eso se va a notar mucho cosiendo. Es mejor que tengáis solo 2 líneas. En el resto funcionamos con las otras. De todas formas se suele utilizar poco, a lo mejor se usa más en pantalones, que haya que estilizar un poco más. En falda no suele ser muy habitual. Aprovechando que tenemos la falda con costadillos, voy a enseñaros a hacer la falda campana. La falda campana os la voy a marcar en rojo para que lo veáis bien. Sería el trazado base de falda. Yo, ahora mismo voy a utilizar la línea esta de cintura. Si después vosotros subís o bajáis la cintura, sería la que utilizaríais siempre en faldas, ¿vale? Si, por ejemplo, siempre la usáis de cintura baja, pues podéis ya dejar vuestro patrón base con la cintura baja. Para hacer la falda campana utilizamos el levasé que os di aquí al lado, el que sube 1 centímetro. Iríamos a la línea de bajada de cadera y la curva. Esto sería el trazado base del levasé. Como tenemos el costadillo, aquí la diferencia que tenemos simplemente sería: cortamos por la línea del costadillo, de arriba a abajo. A la hora de llegar a la pinza cortamos por un lado, da igual uno que otro, ¿vale? Que me preguntáis mucho en las vistas si hay que cortar por uno o por otro, da exactamente igual. Nos quedaría la pinza en uno de los lados y aquí haríamos como hicimos para cerrar la pinza de la vista. Uniríamos una parte con otra. Sujetamos con la pinza cerrada y aquí habría que poner un papel debajo. O la pegaríais directamente sobre un papel, ¿vale? Eso ya cada uno lo que más cómodo le resulte. La pegáis así. Y aquí unís con una línea recta para saber cómo va. Pero después, si por ejemplo tenéis una pinza grande, a lo mejor de 4 centímetros, aquí se van a notar mucho los picos.
cogeríais simplemente la línea curva y en los picos daríais un poco. Aquí es verdad que se nota poco porque la pinza es estándar y no pasa nada. Esto sería para hacer la falda campana. Sería utilizar la base de levasé y abrimos y damos el vuelo cerrando aquí. Esta falda, por ejemplo, pues tiene un poco de vuelo y es antes del cuarto de capa. El cuarto de capa ya os da un poco más de vuelo. Si no queréis tanto, a lo mejor probáis el cuarto de capa y decís esto es mucho. Pues entonces tiraríais de esta, que simplemente abriríais eso. Yo lo que os aconsejo aquí también es que midáis aquí y lo mismo que tenéis aquí lo pongáis aquí, porque así visualmente os queda igual por todas partes. Si no, si aquí tenéis más o menos que aquí, a la hora de ponerlo sobre el cuerpo, es verdad que aquí os va a hacer más onda que aquí o al revés, ¿vale? Donde tengáis más va a tender a caer más y a hacer más onda que en el otro lado. Entonces normalmente se mide esta distancia y es la que se pone en el lateral. Esta sería la falda campana. Ahora vamos con la falda de godets que me pedisteis en la clase virtual y la falda de paneles. Bien, vamos a empezar con la de godets. Para quien no lo sepa, los godets son unas piezas de tejido que se meten en las costuras y te dan vuelo. Vale, necesitamos el patrón base y necesitamos marcar el costadillo. Esta falda va a ir con costadillos, ¿vale? Se podría hacer sin ellos, pero realmente entonces solo podríais poner un godet a la derecha y un godet a la izquierda. Entonces es verdad que va a quedar, entre comillas, raquítico. Entonces es mejor que metáis este corte y metáis otros godets aquí y otros dos atrás, de forma que tenéis 6 y cumple la función de dar el vuelo, que es para lo que lo vamos a utilizar. La longitud del godet depende de vosotras. Si por ejemplo queréis el vuelo ya desde la cadera, pues lo pondríais desde ahí. Si queréis simplemente que sea un poco abajo para dar el vuelo, lo ponéis más abajo. Eso ya va a gusto de cada uno y sobre cada uno. Aquí por ejemplo, pues vamos a ponerlo desde aquí. Depende del vuelo que queráis dar, ponéis un ancho u otro. Si simplemente queréis dar un poco de vuelín pero que no se note mucho, ponéis entre 5 o 7 centímetros. Si queréis que se note mucho que lleva una pieza ahí o queréis mucho vuelo sin ser una falda capa, pues podéis poner 10, 12, 15, incluso 20. Eso depende también de vosotras, de vuestro tejido. Podéis, si no, hacer una prueba. Yo hay veces que cuando no sé bien el volumen que dar, si es verdad que hago una prueba, suelo tirar de mucho, porque por ejemplo yo uso sábanas para hacer pruebas, pero si vosotras vais directamente con el tejido, pues a lo mejor no sabéis si poner 15 o 20. Es mejor que pongáis 20 y después quitéis a que pongáis 15 y digáis, se me quedó corto, ¿vale? Si tenéis alguna duda, poner siempre un poco más, que después podéis cortarlo porque es simplemente un triángulo. Aquí, bueno, lo voy a marcar con cualquier vuelo simplemente para que lo veáis. Lo uniríamos con la de arriba. Aquí abajo normalmente se suele dar un poco forma curva. Para que no quede tan brusco. Pero bueno, este sería el godet. Entonces lo que habría que hacer sería calcar esta pieza aparte. O sea que a la hora de cortar el patrón vosotros tenéis que tener el godet y después tenéis que tener la pieza central y la pieza del costadillo. Necesitáis estas 3 piezas para cortar. Aquí marcáis la línea esta central de la pinza, que es lo que vais a utilizar de hilo a la hora de cortar el godet. El hilo sería ahí. Acordaros siempre, porque normalmente tendemos a poner 1 por tejido en los que van al lomo y 2 por tejido en los que van dobles. Aquí tenéis que tener en cuenta que necesitáis 6, ¿vale? Que a veces se nos pasa porque estamos de escribirlo de 2, ya veis que me pasó a mí en una de las piezas del forro, con lo cual acordaros siempre que son 6, porque tenéis los 2 laterales, derecha e izquierda, los 2 costadillos de adelante y los 2 costadillos de atrás. Con lo cual serían 6 piezas de estas, una de esta porque va doble de adelante, una de esta de atrás,
2 costadillos de adelante y 2 costadillos de atrás. En total son 6 piezas de todo. Pero claro, aquí cortamos 1, 2 y 6. O sea, esta es la misma para adelante que para atrás. No cambia nada, salvo que lo llevéis desde aquí, ¿vale? Si vosotras hacéis el godet desde la pinza, sabéis que desde adelante la pinza va a ser más corta, con lo cual va a salir desde más arriba. Y atrás saldría desde más ahí. Es la única diferencia que podéis tener. Si os pasa eso, pues simplemente nada, el godet hacéis 2 atrás y 2 adelante. Y los de los laterales, desde donde queráis, la verdad es que da igual. Pero bueno, desde la pinza no se suelen sacar porque entonces ya os da mucho vuelo arriba y quizás eso en la línea de la pinza os haga ya más anchos a la altura de la barriga. Entonces normalmente no se suelen poner antes de la línea de cadera. Pero bueno, eso va a gusto, podéis probar y a ver lo que pasa. Para hacer la de paneles vamos a aprovechar que tenemos aquí el godet. Y la de paneles es exactamente lo mismo, pero sin el godet. Esto quiere decir que vosotros vais a tener esta línea del costadillo y vais a venir aquí y vais a ir hacia allí. Es decir, es como si dieseis un evasé a cada pieza. Por ejemplo, en la otra que os decía que podíais hacer un poco de tubo aquí, pues aquí sería lo mismo, pero sería en evasé. Esto quiere decir que esta pieza nos va a quedar, esta sería la línea de cintura, la línea de la pinza, esta línea recta y aquí cogeríamos la que se mete en la otra parte, ¿vale? Nos quedaría así. Esta sería la línea central y el bajo. Es decir, es como dar evasé a la pieza central y dar evasé al costadillo en los dos lados. Porque, por ejemplo, aquí tendríamos la línea de cintura, la línea de la pinza, la recta y esta. Bueno, aquí no me cabe, pero os tendría que caber, ¿vale? Línea de cadera y hacia abajo. Aquí deberíamos dar el mismo evasé. Normalmente se utiliza desde donde lo demos, pues la misma distancia hacia abajo. Y aquí lo mismo, mediríamos lo que añadimos aquí y lo pondríamos igual al lado para que quede más o menos el mismo vuelo alrededor. Salvo que vosotros queráis que tenga más por lo que sea en el lateral, pues lo ponéis directamente en el lateral. Con lo cual esta nos quedaría así. ¿Vale? Sería a la hora de ir. Os indico con el boli que va a ser más fácil. Cortáis por esta. Cortáis por esta. Cortáis por esta. Y aquí vais por esta. Y volvéis con la línea de abajo. Y aquí sería la línea de cintura, la línea de pinza, la línea recta y os metéis hacia la otra. Aquí inevitablemente tenéis que calcar, ¿vale? Porque claro, aquí no podéis separar en el momento que cortemos. Os lo voy a enseñar para que lo veáis bien, ¿eh? En el momento que cortemos por aquí, para darle vuelo a esta, veis que en esta nos falta. Con lo cual tenéis que calcar una y la otra sí es verdad que la podéis recortar. Por ejemplo, calcamos el lateral que llega hasta ahí y ya tenemos esta pieza. Y ahora utilizaríamos esta para cortar. Aquí es simplemente, el truco es ese, dar evasé en todas las líneas. Os quedaría así. Y esto os voy a poner un trocín, pero para que lo veáis bien. Porque que yo os lo dibuje no suele ser tan efectivo como lo veáis. Con lo cual sería dar el vuelo aquí. Es que así lo veis mejor. Esto se da en los laterales y en los costadillos, o sea, son las mismas piezas que los godets, lo que pasa que aquí van continuos.
Vale, la diferencia aquí que podéis tener es que a lo mejor queréis hacer los godets de otro color o de otra tela y entonces utilizáis godets. Si no, pues podéis utilizar esta, que os ahorráis el trabajo de coser los godets. Porque aquí simplemente a la hora de coser, vale, quedaría así. Supongo que se ve mejor. Esto va recto ahí. Aquí a la hora de coser sería simplemente derecho con derecho y cosemos de arriba a abajo. El godet, por ejemplo, si lo tuviésemos, tendríamos que coser estas piezas. Claro, si tuviésemos el godet, esto sería por ahí. Os lo voy a enseñar a la hora de coser porque puede daros alguna duda. ¿Vale? Suele ser más complicado porque tenéis que llegar al extremo y eso ya os suele dificultar bastante. Aquí veis que es recto. Vale, pues esto sería, hacéis el piquete de donde habéis hecho que llegue el godet y coséis desde arriba hasta el piquete. Una vez que lleguéis al piquete paráis, rematáis bien, ¿vale? Que estoy viendo que hay muchas que no rematan las cremalleras y luego se abren, pues se remata y aquí después coseríamos el godet, claro. Primero coseríais un lado hasta llegar justo al pico y después el otro desde justo el pico. Eso es un poco más complicado de coser. Por eso, si lo preferís, que queréis vuelo, podéis utilizar esto, que os ahorráis el trabajo del godet. Lo único que puede cambiar, ya os digo, es que a lo mejor queréis la falda negra y los godets blancos. Pues claro, entonces hay que hacer godets porque aquí si no, no funciona. Vale, otro truco, a lo mejor tenéis que ir probando cada una. Yo, por ejemplo, es verdad que coso primero esto y luego el godet. Pero a lo mejor os resulta más fácil pues coser aquí primero el godet y después aquí y después unir esto, ¿vale? Soy a gusto, como hay gente que empieza las cremalleras invisibles, o sea, cuando hace una falda o algo empieza por la cremallera invisible, yo soy incapaz de poner la cremallera primero. Entonces, bueno, esto es al final ir viendo según os vayáis defendiendo vosotras. Pero bueno, esta sería la falda de paneles. Si quisieseis más paneles, pondríais también en el centro, ¿vale? Si quisieseis más vuelo, pondríais aquí también y haríais costura. Normalmente, o sea, para dar un vuelo normal, os suele valer esto. Si por ejemplo queréis que os coja bastante vuelo, como puede ser la falda capa, pero no queréis que os desajuste en cadera, porque claro, sabemos que la falda capa, la capa va desde aquí. Entonces es verdad que aquí no os ajusta. Estas se suelen utilizar, pues eso, si queréis que aquí os ajuste y después simplemente abra. Normalmente nada, con este vuelo suficiente, pero si queréis más, ya os digo, ponéis en el centro del delantero y en el centro del trasero, de forma que ya tenéis este panel, el del centro, el otro costadillo y este. Total son 5 adelante y 3 atrás, eso ya son 8 en lugar de 6. Y el vuelo es lo mismo, ir mirando, que os aconsejo lo mismo, que pongáis bastante aquí, qué tiempo a quitar tenéis, a quedaros cortos y que después no haya tela para poner. Esta sería la falda de paneles y la otra sería la falda de godets, la que os enseñé, que sería con el triangulín. Vale, para terminar el vídeo primero de las transformaciones, aprovechando que vimos la falda capa, os voy a decir, esta falda, seguro que la visteis en alguna ocasión, que es una falda capa, pero en lugar de llevar el bajo redondeado, lleva como picos, ¿vale? Hay zonas más largas que otras, seguro que la visteis, si no, no pasa nada porque mando por el grupo de WhatsApp una foto durante la clase virtual, ya os pregunto, y nada, nunca sobra. Entonces sería simplemente con el patrón de falda capa que tenemos, de media capa, ¿vale? Vamos a utilizar el de media capa. Para sacar esta línea de cintura utilizamos la fórmula de la capa entera, ¿vale? Que sería la mitad del contorno de cintura dividido entre pi o 3,14, depende de la calculadora que tengáis, y restamos 0,5 y hacemos esta línea con el vértice ahí. Vale, para que no os liéis, os enseño que sería ahí, ¿vale? Haríais esta línea, después esto claro se va, pero bueno, para que lo veáis bien, sería ahí. Y aquí mediríamos el largo de la falda aquí, por ejemplo yo puse los 60 que tenemos, y el largo de falda aquí, que son también 60.
Sabéis que en una falda capa normal lo mediríamos también aquí y haríamos el círculo. En esta no, en esta lo que hacemos es una línea perpendicular a esta línea, que si veis yo la tengo hecha, y una línea perpendicular a esta, que también la tengo hecha. Normalmente os coincide esta línea en el vértice. O sea, sería un cuadrado. Quitaríamos lo de la cintura y nos quedaría así. Esta la necesitamos doble, ¿vale? Con lo cual procurar trabajar con el papel doble. Nos quedaría así. Esto sería el costado, esto también. Y esto sería el centro, tanto del delantero como del trasero. Cuando lo cortemos en tela necesitamos dos como esta, ¿vale? Esta se va a unir con otra igual así. Se van a unir por ahí, va a llevar costura en los laterales. Entonces, esto no sé si os podéis fijar en el papel que cuando lo cosemos así, la línea donde, pues, entre comillas, el costadillo queda más larga que los costados y el delantero. Con papel es un poco difícil de ver porque no cae. Pero bueno, veis que queda el bajo desigual. Entonces sería simplemente esa falda. Luego vemos la foto que os vais a aclarar, ya veréis, es muy fácil. Aquí en papel es que es muy difícil. Pero esto sería cortado dos veces, o sea, que trabajamos el papel doble y sacamos el patrón de media capa, pero recto, y lo abrimos para tener la capa entera. Os recomiendo que lo hagáis así porque realmente es menos trabajo, pero bueno, la que quiera hacer directamente la capa entera, porque no quiera doblar el papel o lo que sea, puede hacer la capa entera. La fórmula va a ser prácticamente la misma. Vamos, lo único que en vez de hacer medio círculo, pues haces, o sea, en vez de hacer un cuarto, haces medio. Y sería la única diferencia. Y se cortaría dos veces en tejido. Utilizaríamos de hilo a ser posible el centro y si no, pues los costados. Depende un poco de la tela que tengáis. Normalmente funciona así. Acordaros que el largo va siempre aquí y aquí, porque si ponemos el largo aquí, esto nos va a quedar muy corto, ¿vale? Si aquí yo, por ejemplo, pongo 60 aquí, al final si yo hago esta línea, la falda se me queda de 35 centímetros, ¿vale? Es una minifalda. Entonces acordaros siempre de ponerlo en la línea del costado y en la línea del centro. Y aquí simplemente donde caiga recto. Cualquier duda la resolvemos después. Os mando también la foto para que lo veáis. Y nada, cualquier cosina de cualquier transformación lo vamos hablando durante la clase virtual.